Vamos a empezar entonces con la clase 3. Hoy vamos a ver comenzar a ver sistemas de presiones múltiples. Eh, un sistema de presión múltiple dentro del ciclo de compresión de vapor hace referencia a la existencia de dos o más presiones de evaporación, dos o más bajas presiones, ¿no? Dos o más bajas presiones. Recordemos que las bajas presiones son las que están entre la salida de la válvula de expansión y la entrada al compresor. Entonces los sistemas de presiones múltiples son los que tienen más de una baja presión. Hoy vamos a empezar a ver qué dispositivos se añaden al ciclo estándar para que existan más de una baja presión y qué beneficios trae esto al coeficiente de operación, que es lo que o al funcionamiento, a la eficiencia del ciclo, que es lo que queremos mejorar, ¿no? con el aumento de estos dispositivos. Eh, este es el primer dispositivo que vamos a estudiar, se llama depósito separador. Y bueno, como su nombre lo dice, cumple la función de separar. ¿Qué es lo que separa? La mezcla de líquido y vapor que se genera a la salida de la válvula. Hagamos de cuenta que hay una expansión, ¿no? Como vimos en un ciclo estándar, desde el líquido saturado seco, digamos, desde el punto 1 hasta el punto 3. En ese punto, en el punto 3, se decide separar el líquido del vapor. ¿Con qué objetivo? Bueno, uno de los objetivos es mejorar el coeficiente de operación, otro es mejorar el funcionamiento del compresor, y ya vamos a ver por qué. Pero esa es la función del depósito separador, separar el líquido, la mezcla de líquido y vapor que se genera durante la expansión, ¿no? A la salida de la válvula. Este depósito está compuesto por una válvula flotador, que es, como pueden ver acá, se simboliza como una corbatita y esta como palanquita y esta boya que está flotando en el líquido. Y bueno, se usa esta válvula para regular, ¿no? Perdón. Se usa esta válvula para regular la entrada de la mezcla, ¿no? ¿Cómo funciona esta válvula? Funciona según el nivel de líquido, ¿no? Se establece a qué punto, a qué nivel de líquido se va a mandar una señal para que la válvula se cierre. Eso cuando se va a cerrar la válvula, cuando el nivel de líquido esté por encima del, del rango aceptable, ¿no? Por ejemplo, si nuestro límite de líquido dentro del depósito es más o menos aquí, cuando se llega a ese punto, la válvula se va a cerrar completamente y se va a ir abriendo a medida que el nivel de líquido baje, ¿no? Hasta el punto de control mínimo, entonces ahí va a estar abierta al máximo, ¿no? Por así decirlo. Así funciona la válvula, entonces. Cuando baja el nivel de líquido, se va abriendo, cuando sube, se va cerrando, para regular la entrada de la mezcla, ¿no? Ese es el objetivo de la válvula flotador, que forma parte del depósito separador. Este es el depósito separador, que está compuesto por una válvula y bueno, un simple depósito para contener la mezcla de líquido-vapor. Y nuevamente su función es separar la mezcla que se va generando durante la expansión, ¿no? A la salida de la válvula. Bueno, como lo dijimos, su función es separar el líquido del vapor. Funciona con la válvula flotador. Ya vimos cómo funciona la válvula flotador. ¿Por qué utilizar el depósito separador? Bueno, una de las razones por las que se usa este depósito separador es para mejorar el coeficiente de operación, para que sea más grande, por así decirlo, el coeficiente, el efecto refrigerante, ¿no? No necesariamente el coeficiente de operación. El efecto refrigerante para mejorar el valor del efecto refrigerante, ¿no? Que es el objetivo. Nuestro objetivo es refrigerar y eso se consigue a través del efecto refrigerante. ¿Por qué mejora el efecto refrigerante? Porque estamos enviando más líquido al evaporador. Recordemos que el valor del efecto refrigerante depende
¿Cómo puede mejorar el valor del efecto refrigerante? Ya vimos, ya analizamos que enviando más líquido al evaporador, ¿no? Elevando la fracción de líquido, el valor de la fracción de líquido que enviamos al evaporador. Y al utilizar este depósito, estamos enviando más líquido al evaporador. ¿Por qué? Analicemos el gráfico. Si nosotros tenemos una expansión, esta es nuestra presión baja, ¿no? Donde está el 5, el 2 y el 7. Si tuviéramos una expansión sin el depósito separador, veamos cuál sería nuestra entalpía. La expansión simple sería desde 1 hasta 2, ¿no? El proceso que hemos estado analizando. En este punto entraría eh, el, la mezcla, ¿no? La entalpía. Este sería el valor de la entalpía de entrada al evaporador. Y bueno, el efecto refrigerante sería la diferencia entre 2 y aquí en este punto la entalpía del vapor saturado seco, ¿no? Si nosotros separamos el líquido en una presión intermedia, digamos en el punto 3 separamos líquido, es el punto 4 vapor el punto 6, eso por ahora no interesa. Líquido es el punto 4. Digamos que volvemos a expandir para bajar la presión nuevamente hasta la presión baja objetivo, que sería la de esta línea. Nuestra entalpía de entrada al evaporador sería la entalpía 5. Vemos que la diferencia entre 5 y digamos una entalpía en la línea de vapor saturado seco es mayor, ¿no es cierto? La entalpía 5 es menor a la entalpía 2 y eso se traduce en un mayor efecto refrigerante, ¿no? Entonces aquí se ve gráficamente de que estamos enviando más líquido, obviamente estamos enviando más líquido al evaporador y gracias a eso está mejorando, está aumentando el valor de nuestro efecto refrigerante. Y bueno, esto es lo que sucede cuando un líquido saturado se expande a través de la válvula de expansión, que es lo que pasa acá, entra el estado 1, un líquido saturado seco, se expande en una válvula de expansión, el porcentaje de vapor aumenta progresivamente, ¿no? Vemos que a medida que la presión disminuye, el porcentaje de vapor en la mezcla se hace mayor, ¿no? Se ve también gráficamente eso. Entonces, para evitar enviar demasiada cantidad de vapor al evaporador, hacemos esta separación, ¿no? Reducimos la cantidad de vapor que ingresa al evaporador de esta manera. Y bueno, esa es la principal ventaja de utilizar el depósito separador. ¿Cuál es la otra ventaja? La otra ventaja es que estamos conectando el compresor. Vemos acá, este vapor es el que se manda al compresor. Estamos conectando el compresor, eh, no directamente, conectar directamente el compresor al evaporador puede traer el riesgo de que durante la evaporación, sobre todo cuando están muy cerca, durante la evaporación en el evaporador, eh, gotas de líquido lleguen al compresor, ¿no? Y eso es malo, ya vimos por qué, vimos que el líquido en el compresor daña las válvulas, arrastra el lubricante, acelera el desgaste, ¿no? Y entorpece su funcionamiento. Entonces conectarlo a este depósito nos asegura de que estemos enviando solo vapor. Es una forma también de asegurarnos de que esté llegando solo vapor al compresor y evitar que esas gotitas de líquido lleguen. Esos son una de las ventajas que trae usar el depósito separador. La principal es aumentar la cantidad de líquido que va al evaporador y con eso mejorar el efecto refrigerante. Bien, al usar este depósito separador hay dos tipos de separación, por así decirlo. Está la separación total y la separación parcial. Y vamos a analizar cada uno. Primero la separación total. Este es un esquema básico con un separador total, con un llamado separador total. La principal diferencia entre el separador total y el parcial es que cuando usamos un separador total o cuando esté en nuestro enunciado el término separador total, hace referencia a que el evaporador y el depósito separador están funcionando a la misma presión, ¿no? Cuando usamos separador total, el depósito separador y el evaporador funcionan a la misma presión y además, la principal diferencia es que durante la separación total solamente estamos enviando líquido al evaporador. Solamente está ingresando líquido al evaporador y de esta manera, ¿qué pasa cuando solo enviamos líquido al evaporador? Obtenemos el mayor valor del efecto refrigerante, ¿no? Entonces,
¿Cuándo se obtiene el mayor valor del efecto refrigerante que se puede conseguir para una presión dada durante el uso del separador total? Eso puede ser una pregunta. ¿Por qué? Porque solamente estamos enviando líquido al evaporador. Vemos que no hay una válvula entre el depósito separador y el evaporador. Gráficamente esa es la principal diferencia. Durante el uso del separador parcial vamos a ver que sí hay una válvula entre la salida del depósito separador y el evaporador. Separador total no hay esa válvula. Funciona a la misma presión y solo entra líquido al evaporador. Solo ingresa líquido al evaporador, por lo tanto el valor del efecto refrigerante es el máximo. Y lo que ya dijimos, ¿no? Durante la ebullición muchas veces se agitan fuertemente la mezcla, lo que podría ocasionar que gotas de líquido lleguen hasta el compresor, donde esté conectado directamente al evaporador. Por eso se prefiere conectar el evaporador y el compresor a un separador total y de esta manera nos aseguramos de que solo esté ingresando vapor al compresor. Otro término para mencionar que se está usando este sistema de separación total es decir, evaporador inundado, ¿no? Durante el uso de un separador, una separación total, el evaporador se puede llamar evaporador inundado porque solo está ingresando líquido y el flujo de líquido es constante, ¿no? Entonces también se suele llamar evaporador inundado, se hace referencia al uso de la separación total cuando se dice evaporador inundado. Solo está ingresando líquido al evaporador. Ese es otro término. El enunciado puede decir un evaporador inundado. Ya sabemos que se está usando la separación total. Entonces este es un ciclo con un depósito separador total, ¿no? La salida del evaporador se reconecta. ¿Por qué? Porque este vapor que se separa en el depósito separador y el que sale del evaporador están a la misma presión, entonces pueden mezclarse los flujos y están en el mismo punto, están en el mismo estado. Pero sobre todo, lo importante para que suceda la mezcla es que estén a la misma presión, ¿no? Pero además de estar a la misma presión, están en el mismo estado. Ambos son vapor saturado seco. Analicemos cómo se hace el diagrama presión-entalpía para este ciclo. Lo importante es que aprendan a construir los diagramas presión-entalpía. Bien, tenemos dos presiones en este caso, la presión del condensador y la presión del evaporador. Ya dijimos que cuando se usa la separación total, el evaporador funciona a la misma presión que el depósito separador. Vemos que no hay una válvula, ¿no?, entre la salida del depósito separador y el evaporador. Entonces, ubicamos las dos presiones en la línea de presión. La salida del condensador, como siempre, es... ¿Por qué? Alguien pregunta en el chat, ¿por qué la presión es la misma? Bueno, es una de las características de la separación total. Cuando te digan separación total o evaporador inundado, el funcionamiento en el evaporador, la presión de funcionamiento del evaporador es la misma del separador total. ¿Por qué? Porque no hay una válvula, ¿no? No estamos volviendo a expandir este líquido que sale del depósito separador. Aquí no hay una válvula. Entonces, por eso la presión es la misma. No estamos volviendo a expandir el líquido. Simplemente lo estamos haciendo que ingrese al evaporador. Esa es una característica del depósito, de la separación total, que la presión sea la misma. ¿Por qué no debe entrar líquido al compresor? Preguntan. No debe entrar líquido al compresor porque, bueno, una de las razones es porque reduce su eficiencia, entorpece su funcionamiento. ¿Por qué? Porque cuando entra líquido al compresor puede arrastrar el lubricante que reduce el desgaste, que reduce la fricción, ¿no? Entonces, si el lubricante que mejora el funcionamiento del compresor, que reduce la fricción entre las paredes y el émbolo, es arrastrado fuera del compresor, vamos a acelerar el desgaste, porque la fricción dentro va a ser mayor, ¿no? Entonces, el líquido que ingresa arrastra el lubricante, el líquido que ingresa aparte puede dañar la válvula de admisión y la válvula de escape, que son las dos válvulas de funcionamiento del compresor, ¿no?, de admisión y de escape. Entonces,
Uno de los motivos, arrastra el lubricante fuera del compresor, lo que acelera el desgaste por fricción. Otro de los motivos, daña la válvula de admisión, daña la válvula de escape y reduce su eficiencia de funcionamiento por estos motivos. Entonces, eso pasa cuando entra líquido al compresor. En el estado 3 solo sale vapor saturado o puede salir vapor recalentado, preguntan. En el estado 3 solo sale vapor saturado. Aquí en este ciclo no hay forma de que salga vapor recalentado porque estamos separando directamente en el punto 2 la mezcla de líquido y vapor saturado seco. Y la salida del evaporador también es vapor saturado seco. Estamos mezclando dos flujos de vapor saturado seco. Más adelante vamos a ver lo que se conoce como enfriamiento intermedio, ¿no? Que se manda un vapor recalentado a este separador total y también sale solo vapor saturado seco. Ya vamos a ver por qué más adelante. En este ciclo sí, solamente está saliendo vapor saturado seco. Bien, continuemos entonces con la construcción del diagrama presión-entalpía. Esas eran unas preguntas del chat. El estado 1, la salida del condensador siempre es líquido saturado seco, ¿no? Hay que tener en cuenta eso a la hora de construir el diagrama. El estado 2 es la salida de la válvula de expansión, es una mezcla. El estado 1, líquido saturado seco. El estado 2 es una mezcla de vapor y líquido, ¿no? Esa mezcla es la que ingresa al depósito separador. En el depósito separador se separan los flujos de refrigerante en vapor saturado seco y en líquido saturado seco. El vapor saturado seco lo llamamos estado 3 y el líquido saturado seco estado 4. Ese líquido saturado seco que sale del depósito separador lo enviamos al evaporador. Ingresa al evaporador el líquido saturado seco, absorbe el calor de nuestro sistema y sale como vapor saturado seco de nuestro espacio refrigerador. Sale del evaporador siempre como vapor saturado seco, que lo llamamos estado 5. Ese estado 5 ingresa al depósito separador y ese flujo es el que se envía al compresor. Se comprime nuestro refrigerante desde vapor saturado seco hasta vapor recalentado, hasta la presión desde la presión de evaporador hasta la presión del condensador. Y bueno, obviamente al comprimir un vapor saturado seco tenemos como resultado un vapor recalentado, ¿no? Ese sería el estado 6. Y por último, el estado 1 nuevamente, el estado 1 nuevamente es líquido saturado seco, que es la salida del condensador, ¿no? El refrigerante entra al condensador como vapor recalentado, cede el excedente de calor y sale de él como líquido saturado seco, y con eso se repite el ciclo. Ese sería, ¿no?, el diagrama presión-entalpía para este ciclo con solo un depósito separador total. Ya vamos a ver más adelante también que podemos usar más de un compresor durante los sistemas de presiones múltiples, durante el uso de sistemas de presiones múltiples. Bien, entonces, esto sería un ciclo con un depósito separador total y este es su diagrama presión-entalpía. Pasemos al separador parcial. Vemos que gráficamente la principal diferencia entre el separador total y... ¿Por qué la línea es roja?, pregunta. Para hacer más visible el cambio de estado, ¿no? Para hacer más visible de que estamos, que está cambiando, que hay una transferencia de calor en el evaporador. Esta línea pueden haberla hecho del mismo color, negra, eso es indiferente. Yo la hice roja para que resalte, pero refleja mejor la transferencia de calor y el cambio de fase que hay en el evaporador de ese líquido saturado seco que está pasando a vapor saturado seco por la absorción de calor, ¿no? Eh, por eso. ¿Por qué la presión 4 es mayor? No entiendo esa pregunta. ¿Mayor que qué?
Ah, ya. Bueno, continuemos. Separador parcial. La presión 4 es la presión del evaporador es la misma del depósito separador. Solo hay dos presiones, por si acaso. Bien, separador parcial. Eh, bueno, vemos que gráficamente, una de las principales diferencias que se notan gráficamente es la presencia de válvulas, ¿no? Eso nos indica ya de entrada de que el evaporador no va a funcionar a la misma presión del depósito separador. Esa es una característica de la separación parcial. El evaporador funciona a una presión distinta del depósito separador. ¿Cuál es la ventaja de que funcione a una presión distinta y cuál es la desventaja? Bueno, la desventaja obviamente es de que va a entrar cierto porcentaje de vapor al evaporador, lo que va a reducir el efecto refrigerante de su valor máximo a un valor menor, ¿no? Esa es la desventaja. ¿Cuál es la ventaja? La ventaja es que estamos refrigerando a una temperatura mucho menor, ¿no? Digamos que nuestra presión del depósito separador sea 3 y volvemos a expandir hasta 1, ¿no? La temperatura de esa mezcla con presión 1 va a ser menor, ¿no? que, que esa mezcla o ese líquido con presión 3. Al ser menor, bueno, va a tener la capacidad de absorber más calor. Entonces, esa es una ventaja. Estamos refrigerando a una temperatura menor, porque estamos refrigerando a una presión menor. Eso tiene correlación, la presión y la temperatura, ¿no? Entonces, esa es una ventaja. Al funcionar a una presión menor, estamos refrigerando a una temperatura menor. Nuestro sistema es capaz de funcionar a una temperatura menor, refrigerar a una temperatura menor. Por eso también se usa una nueva expansión. Bien, al evaporador ingresa una mezcla de líquido-vapor, en el caso de la separación parcial. El separador y el evaporador funcionan a presiones distintas. Eso se ve gráficamente por la presencia de las válvulas también, ¿no? Pero es una característica intrínseca de la separación parcial, de que el funcionamiento va a ser a unas presiones distintas. Por lo tanto, si vos construís el diagrama y te dicen que es una separación parcial, vos tenés que poner directamente la válvula, ¿no? Porque es una separación parcial y se entiende por eso que este depósito separador y el evaporador van a funcionar a presiones distintas, ¿no? En caso de que no tengan el diagrama, directamente les dicen separación parcial, ustedes ya saben de que van a funcionar a presiones distintas. Esta válvula de acá, de la salida del depósito separador, vamos a ver más adelante de que no necesariamente tiene que estar ahí. En este caso sí, porque solo tenemos un compresor. Cuando veamos sistemas con más de un compresor, vamos a ver de que esta expansión es totalmente innecesaria e ineficiente además. En un momento vamos a verlo gráficamente. Bien, durante la separación parcial aparece el valor de la presión intermedia. El enunciado puede darles o no puede darles la presión intermedia. Si no se las da, la pueden calcular con esta ecuación. Y bueno, si se las da como dato, no necesariamente se tiene que cumplir esta igualdad, ¿no? Puede que si puede darles un dato que sea diferente a esta igualdad. Pero si no tienen el valor de la presión intermedia o de una de las presiones del sistema, de un sistema de presión múltiple con presión intermedia con separación parcial, pueden obtenerlo usando esta ecuación. Presión intermedia es igual a la raíz cuadrada de la presión del condensador y la presión del evaporador. Esa sería la presión intermedia, ¿no? Es la presión intermedia es la presión a la que funciona el depósito separador generalmente. ¿Por qué presión intermedia? Porque es como una presión de transición entre la del condensador y la del evaporador. Bueno, este sistema, en comparación con el anterior, requiere más trabajo porque el refrigerante ingresa recalentado al compresor. Ingresa recalentado, vamos a ver que, en este caso ingresa recalentado, vamos a ver por qué durante la expansión de este vapor saturado seco se obtiene un vapor recalentado. Vamos a vernos, gráficamente se va a ver por qué, más claro. Pero una característica de la separación parcial es que el refrigerante puede ingresar recalentado al compresor, sobre todo en este caso que solo tenemos un compresor. Bien, comencemos a construir el diagrama. La salida del condensador, como siempre, es líquido saturado seco. El refrigerante ingresa a la válvula
se expande y sale de la válvula como una mezcla. Se expande hasta la presión intermedia. En este caso es un separador parcial. Entonces se expande hasta el valor de la presión intermedia, que es el valor del funcionamiento del depósito separador. En ese punto se decide separar la mezcla de líquido y vapor. Entonces el refrigerante ingresa al depósito separador, se separa en vapor saturado seco, que es el punto 3, y líquido saturado seco, que es el punto 4. El líquido que sale del depósito separador se envía al evaporador, pero antes de ingresar al evaporador se vuelve a expandir hasta la presión de funcionamiento del evaporador. La presión de funcionamiento del evaporador es menor, ¿no? Entonces se expande hasta la presión 4'. El líquido saturado seco que ingresa a esa válvula de expansión sale como una mezcla. Aquí podemos ver lo que les mencioné en la anterior clase, la segunda clase creo, ¿no? El uso de los símbolos de las válvulas. Esto es una válvula para líquido, ¿no? Entonces usamos el símbolo del redondo con la X. Está ingresando líquido saturado seco y está saliendo una mezcla. Esta es una válvula para vapor, ¿no? Usamos el símbolo de la corbatita. Ingresa vapor saturado seco y sale vapor recalentado. Entonces me pueden decir por qué estás usando una corbatita acá, que está ingresando líquido. Porque este símbolo de la corbatita más la palanca y la boya simboliza otro tipo de válvula, que es la válvula flotador, ¿no? No es que estemos usando este mismo símbolo de las válvulas de vapor, es otro símbolo que tiene una boya que simboliza la válvula flotadora. Bueno, eso, acotando eso. Sigamos. Entonces la mezcla que sale ya a la presión del evaporador en el punto 4', ingresa al evaporador, absorbe calor y sale del evaporador como vapor saturado seco, siempre como vapor saturado seco la salida del evaporador. Bien, ahora tenemos un dilema acá. Tenemos un solo compresor y tenemos dos presiones. Tenemos dos flujos de vapor que necesitamos comprimir, pero solo tenemos un compresor en este caso. Es un sistema con un solo compresor. Pero tenemos vapor saturado seco a la presión del evaporador y tenemos vapor recalentado, ¿no? En este caso vapor recalentado, bueno, digamos que todavía no es vapor recalentado. Digamos que es vapor saturado seco a la salida del depósito separador. Tenemos dos vapores que necesitan ser comprimidos, pero están a presiones distintas. Cuando dos flujos, cuando dos fluidos están a presiones distintas, no se pueden mezclar, ¿no? Entonces no podemos mezclar directamente el flujo de salida del evaporador y de salida el flujo de vapor saturado seco que sale del separador, porque están a presiones distintas. Entonces no se pueden mezclar para enviar al compresor. Solo tenemos un compresor, es necesario mezclarlo para lograr la compresión. Entonces por eso se decide usar una válvula, la única salida es reducir la presión de vapor que sale del depósito separador hasta el valor más bajo, reducir todas las presiones. Si hay otra presión, aparte de esta, en este caso no puede haber otra presión, pero digamos, ¿no?, que hay otra presión, otro vapor, a una presión entre la presión del condensador y la intermedia, ¿no?, digamos. También esa presión va a ser necesario que la bajemos hasta la presión más baja. Entonces la única salida, cuando hay solo un compresor, es reducir todas las presiones hasta la presión más baja y para poder mezclar los fluidos. Entonces por eso se usa esta válvula a la salida del depósito separador. Vemos que es antieconómico y poco eficiente, pero es necesario hacerlo porque hay solo un compresor. ¿Por qué es poco eficiente expandir este vapor saturado seco? Porque no nos trae ningún beneficio para la refrigeración. Esto es un vapor, no es capaz de absorber calor en la refrigeración, entonces no va a aumentar nuestro coeficiente de operación si estamos expandiendo un fluido que no es capaz de absorber calor. Pero es necesario hacerlo por el tema de la compresión, ¿no?, para poder comprimir todos los flujos de refrigerante. Pero no nos traen ningún beneficio en cuanto al efecto refrigerante, ¿no? Es una necesidad y es antieconómico ¿por qué es antieconómico aparte? Vemos que estamos expandiendo, bajando la presión del vapor para volver a subirla después, ¿no? Entonces ahí se ve gráficamente de que algo no está bien, pero como solo tenemos un compresor estamos obligados a ser ineficientes en este caso. Vemos que estamos expandiendo, bajando desde la presión intermedia hasta la baja, para después volver a subir la presión. Pero
Si tuviéramos más de un compresor, no fuera necesario hacer eso. En este caso, solo tenemos un compresor. Más adelante vamos a ver que se pueden usar más de un compresor precisamente para evitar eso, para mejorar la eficiencia en ese sentido, ¿no? Para no reducir una presión para después volver a subir. Bueno, continuemos. Al expandir un vapor saturado seco, tenemos como resultado un vapor recalentado. Ya explicamos por qué es necesario hacer esa expansión. No sería presión 5', dice en el chat. Sí, en este caso usamos el valor de 4' porque ya habíamos usado el valor de 4, ¿no? La numeración del ciclo pueden hacerla diferente, así que no es necesario que sigan este, este mismo método. Pueden haber hecho 1, 2, 3, 4, acá 5, 6, 7. Eso no tiene, no va a estar mal si ponen la numeración de otra manera, ¿no? Simplemente que sea correlativo. Aquí pude yo haber puesto un valor de 1, 2, 3, 4, 5 acá, 6, 7, ¿no? Para no confundirnos. Bien, entonces continuemos. Entra un vapor saturado seco, sale un vapor recalentado en el estado 5. Ahora sí se pueden mezclar los fluidos porque ya están a la misma presión. Si mezclamos un vapor recalentado y un vapor saturado seco, tenemos como resultado un vapor recalentado también, ¿no? A esa misma presión. Ahí estaría el estado 7, es la mezcla de estos dos flujos y es un vapor recalentado. Ingresa un vapor recalentado al compresor y sale un vapor recalentado. Anteriormente vimos de que este ciclo consume más energía, consume mayor trabajo mecánico, ¿no? Aquí se puede ver por qué. Porque estamos comprimiendo un vapor recalentado. Y comprimir un vapor recalentado demanda mayor energía, mayor trabajo que comprimir un vapor saturado seco, ¿no? Bien, entonces el estado 7, vapor recalentado, ingresa al compresor y sale, se comprime hasta la presión del condensador, hasta la presión alta del sistema, sale como vapor recalentado también. Ese vapor recalentado es el que ingresa al condensador y sale del condensador, ingresa al condensador, cede calor y sale líquido saturado seco y con eso se repite el ciclo, ¿no? Entonces, ese sería otra pregunta. Entonces, a mismas presiones puedo mezclar cualquier fluido, pregunta. ¿Sí? Bajo estas condiciones, sí. Si están a la misma presión, se podría mezclar. Como no están a la misma presión, es necesario igualarlas para poder mezclarlos. Eh, Obviamente porque se puede mezclar aparte, porque son el mismo, aparte de estar a la misma presión, estamos mezclando el mismo tipo de fluido, ¿no? Todo lo que circula por el ciclo es freón 12 para nosotros. Puede ser otro refrigerante, cualquier refrigerante que sea. Es un mismo refrigerante, solo que en distintas fases, en distintos estados. Entonces, obviamente, al estar a la misma presión, se puede mezclar. Es el mismo compuesto. Bien, si no tienen más preguntas, continuemos con el primer ejercicio que vamos a resolver hoy. Ese Una sería consulta, ¿sí? eh, ¿por qué se hace la expansión antes de que la sustancia entre al evaporador? Porque ya, se vuelve a expandir para que nuestro ciclo, nuestro sistema funcione a menor temperatura, sea capaz de refrigerar a menor temperatura. El hecho de que el evaporador funcione a una presión menor nos dice de que nuestro sistema va a funcionar a una presión menor. Por eso volvemos a expandir, porque nuestros sistemas, por ejemplo, si aquí, por así decirlo, digamos que está funcionando la presión intermedia a 3, digamos que a esa presión le corresponde una temperatura de refrigeración de, qué sé yo, digamos de -5, ¿no? Para cualquier refrigerante. Si queremos que nuestro sistema funcione a -10, tenemos que seguir bajando la presión. Entonces ya no va a funcionar a 3, tendría que funcionar, digamos, a 1. Por eso es necesario volver a expandir, en este caso.
¿Cuándo se puede decir que funciona el separador y cuándo no puede funcionar? Creo que no entiendo bien la pregunta. ¿A qué se refiere? ¿Con puede funcionar o cuándo? ¿En qué casos se aplica el uso del depósito separador? ¿Algo? Esa es la pregunta. ¿Perdón? ¿Qué pasaría si entra agua al compresor? ¿Qué, qué pasaría si que no se escucha bien? ¿Qué pasaría si entra agua al compresor? Si entra líquido al compresor. Bueno, lo que ya mencionamos, ¿no? Si entra líquido al compresor, va a arrastrar el lubricante que reduce la fricción. En este tipo de compresores se genera fricción porque, bueno, se comprime por el movimiento del émbolo, ¿no? Entonces, para reducir esa fricción se usa un lubricante y si entra líquido, ese lubricante que reduce la fricción puede ser arrastrado fuera del compresor, lo que puede hacer que se acelere el desgaste del compresor y aparte de eso, ¿a dónde se va a ir el líquido que sale del compresor? Se va a ir al condensador. Entonces va a afectar también el funcionamiento del condensador indirectamente. Ese líquido va a arrastrar cuando salga, ¿no? En algún momento va a arrastrar, digamos, lubricante al condensador, lo que puede reducir también el funcionamiento del condensador. Entonces, no solo afecta al compresor, también al ciclo en general. Pero en cuanto al compresor, es eso, ¿no? Si entra líquido, se acelera el desgaste por fricción y puede dañar las válvulas también. Ya lo mencionamos anteriormente. Reduce su eficiencia por esos motivos. Bien. Bien. Continuemos. El ejercicio dice lo siguiente. Vamos a resolver un ejercicio con simplemente una separación total primero. Este es el esquema que analizamos hace un momento, del que hicimos ya su diagrama. El enunciado dice lo siguiente. Un sistema de compresión de vapor dispone de un evaporador de tipo inundado. Al decirnos de tipo inundado, hace referencia al separador total, ¿no es cierto? La temperatura ambiente es de 30 grados centígrados y la temperatura de evaporación es de -23. La capacidad del evaporador es de 2,5 toneladas de refrigeración. Nos pide determinar el efecto refrigerante, el flujo másico en el evaporador, el trabajo de compresión y el coeficiente de operación. Bien, eso nos pide el enunciado y nos da este esquema el esquema de este ciclo, ¿no? Este sería el diagrama presión-entalpía, ya lo analizamos en detalle hace un momento. Y esos son los datos que nos da. Nos está dando la capacidad del evaporador, que son 2,5 toneladas, nos está dando la temperatura de funcionamiento del evaporador o la temperatura de evaporación, que es -23, y nos está dando la temperatura ambiente. Bien, nosotros recordemos que no podemos trabajar con temperatura ambiente, pero con esa temperatura vamos a conseguir la temperatura del condensador. ¿Qué más nos dice el enunciado? Temperatura de evaporación. Con esa temperatura sí podemos trabajar. Temperatura de evaporación. Si aquí nos hubiera dicho temperatura de diseño, no podemos usar la temperatura de diseño para hacer los cálculos, pero sí la podemos usar para obtener la temperatura del evaporador. En este caso ya nos las da. La que no nos da es la del condensador, que vamos a hallar. Bien, ¿qué nos pide el enunciado? Nos pide determinar el efecto refrigerante. En este caso es la diferencia entre la entalpía 5 y la entalpía 4. Nos pide determinar el flujo másico. Para determinar el flujo másico vamos a usar la definición o la ecuación de capacidad de refrigeración. Recordemos que capacidad de refrigeración es igual a flujo másico por efecto refrigerante. Entonces, una vez tengamos el efecto refrigerante, el enunciado ya nos está dando la capacidad del evaporador. Con eso podemos calcular el flujo másico que es necesario a partir de esa ecuación. ¿Qué más nos pide? El trabajo de compresión. En este caso es la diferencia entre la entalpía 3 y la entalpía 6. Y por último, el coeficiente de operación, que es la relación entre lo que queremos conseguir y el gasto de energía necesario para conseguir ese resultado. En este caso lo que queremos conseguir es el efecto refrigerante o refrigerar, y el gasto de energía se da en el compresor por el trabajo de compresión. Hasta el anterior ejercicio, ¿no? Hasta la anterior clase usamos esta ecuación para determinar el coeficiente de operación, pero vamos a ver de que para este caso no podemos usar esa ecuación
porque es necesario tomar en cuenta los flujos másicos. Yo les había dicho en la primera clase de que al calcular el coeficiente de operación se debe tomar en cuenta el flujo másico que pasa por el evaporador y el que pasa por el compresor, ¿no? Esta ecuación se usa cuando el flujo másico es el mismo. Cuando tenemos un ciclo estándar, obviamente el flujo que pasa por el evaporador y el que pasa por el compresor va a ser el mismo. En este caso vamos a ver de que no es el mismo flujo el que pasa por el evaporador que el que pasa por el compresor. La totalidad del refrigerante tiene que pasar por este compresor, porque todo el refrigerante en algún punto del funcionamiento del ciclo se tiene que comprimir desde la presión baja hasta la presión del condensador, ¿no? Para que funcione el ciclo, en algún momento tiene que circular por el compresor. Pero no todo el refrigerante va a pasar por el evaporador. ¿Por qué? Porque estamos usando un depósito separador, donde solo la fracción de líquido está siendo enviada al evaporador y el vapor está siendo enviado directamente al compresor. Este vapor que se separa se está enviando directamente al compresor. Entonces, esa fracción de vapor no está pasando por el efecto, por el evaporador, perdón. Entonces, el flujo másico no es el mismo en el evaporador y en el compresor. No podemos usar esa ecuación, la que corresponde usar es esa, la que toma en cuenta el flujo másico en el evaporador y el flujo másico en el compresor. Siempre usen esta ecuación para calcular el coeficiente de operación, porque es necesario tomar en cuenta los flujos másicos. Bien, aclarado ese punto, podemos pasar a definir el estado 1. El estado 1 es la salida del condensador, es un líquido saturado seco, y tenemos como dato la temperatura ambiente. Usando la temperatura ambiente podemos podemos determinar la temperatura del condensador, ¿no? Recordemos la relación temperatura del condensador menos temperatura ambiente igual a 10 grados centígrados. Entonces, despejando esa ecuación, tenemos que la temperatura del condensador es igual a 40. Bien. Con eso ya podemos entrar a la tabla. Ubicamos la presión de 40, está entre esos dos valores. Y como es un líquido saturado seco, es la salida del condensador, nos vamos a la columna del líquido saturado seco y leemos la entalpía que le corresponde. Está entre 17 y 20, ¿no? Entonces el valor de la entalpía 1 sería 17,84. Con eso queda definido el estado 1. También podemos leer el valor de la presión que le corresponde. Tenemos que interpolar entre el valor de 37 y 48, ¿no? En medio de esos dos valores va a estar nuestra temperatura, que es 40. La presión que le corresponde a la temperatura de 40 sería la de 9,86. Bien, con eso queda definido el estado 1. Vamos al estado 2. El estado 2 es la salida de la válvula. Recordemos que los procesos en las válvulas son isoentálpicos, además de ser irreversibles. Entonces la entalpía 2 es igual a la entalpía 1, es 17,84. Vamos al estado 3. El estado 3 es vapor saturado seco que se separa en el depósito separador. Al igual que el estado 5. El estado 5 también es vapor saturado seco, pero es vapor saturado seco que sale del evaporador, ¿no? Ambos son vapor saturado seco a la misma presión, en este caso, porque la presión del depósito separador y del evaporador es la misma. Entonces, aquí se puede ver, ¿no?, gráficamente los flujos de vapor. Entonces, tanto el vapor del estado 3 como del estado 5 están en la misma fase. Son vapor saturado seco a la misma temperatura o a la misma presión. Para determinar ese vapor, la entalpía de ese vapor saturado seco, tenemos el valor de la temperatura de evaporación, ¿no? Como es vapor saturado seco, el título de calidad es 1. Con la temperatura de evaporación entramos a la tabla, es de menos 23. Nos vamos a la columna de entalpía de vapor y leemos el valor, es 42,33. Esa sería la entalpía del estado 3 y del estado 5. También leemos el valor de la entropía porque este flujo es el que pasa después al compresor. Y recordemos que durante la compresión, para nosotros la compresión es un proceso real, es un proceso ideal, ¿no? No real, ideal.
Al ser un proceso ideal, es isoentrópico. Entonces, este valor de la entropía se va a repetir a la salida del compresor. Por eso, por eso es útil leerlo de la tabla. Otro valor que podemos extraer es la presión a la que está funcionando el depósito separador, que es 1,35, es la misma presión a la que funciona el evaporador. Con eso queda definido el estado 3 y el estado 5. Bien, vamos al estado 4. El estado 4 es el líquido saturado seco que está ingresando al evaporador, o el líquido saturado seco que se está separando, ¿no? En este punto se separa el vapor y el líquido. Ese líquido es el que ingresa al evaporador, perdón. El que ingresa al evaporador está sobre la línea de líquido saturado seco, es un líquido saturado seco, a la presión de 1,35 o a la temperatura de -23, ¿no? Es lo mismo. El título calidad de 0 porque es un líquido saturado seco, entonces con la presión de 1,35 o con la temperatura de -23, que es la temperatura de evaporación, entramos a la tabla, nos vamos a la columna de líquido saturado seco y leemos la entalpía que le corresponde a ese estado, entalpía 4, no entalpía 3, entalpía 4 igual 3,54, vamos a corregir. Entalpía 4 igual 3,54. Con eso queda definido el estado 4, esta es la entrada al evaporador, ¿no? Es el líquido saturado seco que entra al evaporador. Ese valor de entalpía es el que le corresponde. Bien, vamos al estado 6, el último estado de este ciclo. Es la salida, porque ya definimos el estado 5, ¿no? Es la salida del compresor. La salida del compresor tiene que ser necesariamente la presión más alta del sistema. En este caso, porque tenemos solo un compresor, es 9,86 la presión que le corresponde. Y la entropía que le corresponde es la que es la del estado 3, 0,169, ¿no? Casi 0,17. Solo tenemos esos dos valores para definir el estado 6. Es un vapor recalentado, entonces vamos a usar este diagrama. También pueden interpolar, ¿no? Usando la tabla de freón recalentado. Es un método más exacto de la interpolación. Bien, como siempre, para usar este diagrama, ¿qué es lo que hacemos? Ubicamos el estado de entrada al compresor y el estado de salida al compresor, que viene a ser el estado 6. El estado de entrada es el estado 5, está sobre la línea de vapor saturado seco. Aquí se puede ver, ¿no?, en la campana un poco. Esta es la línea de vapor saturado seco. Sobre la línea de vapor saturado seco va a estar el estado 5 a la presión de 1,35, ¿no? Es la presión del evaporador. En ese punto va a estar el estado 5, sobre la línea de vapor saturado seco a la presión de 1,35. Aquí está la presión de 1 y aquí la presión de 4. Entonces casi sobre la presión de 4 está nuestro valor de 1,35. Ahí estaría el estado 5. Esta es la línea de entropía constante de 0,16. Esta es la línea de entropía constante de 0,17, ¿no? Nuestra entropía es casi 0,17, 0,169, entonces va a estar casi sobre esta línea de 0,17. Trazamos nuestra línea de entropía constante, pegadita a la línea de 0,17, hasta que se choque, hasta que choque con el valor de 9,86. Aquí está la presión de 8, aquí está la presión de 10, en esta línea. Entonces, un poco más abajo de la presión de 10 va a estar nuestra presión de 9,86, aproximadamente en esa línea. Y el punto en el que se intercepta el valor de nuestra presión de 9,86 y de nuestro valor de entropía constante, que es 0,169, casi 0,17, en ese punto está nuestro estado 6, ¿no? Y bueno, trazamos una línea vertical para leer lo que nos interesa, el valor de la entalpía. Aquí está el valor de entalpía 40, 50, 60, 70, etc. Nuestra entalpía es aproximadamente 50. Al ser un método gráfico, hay cierto rango de imprecisión, ¿no? Puede ser 49,5. Si interpolan, pueden, digamos, tener un valor más exacto, puede ser 49,5, 50,5.
pero ese rango de imprecisión es aceptable, porque es un método gráfico. Pero es mucho más rápido obtener los valores de entalpía usando este gráfico e interpolando. Y esa imprecisión es totalmente aceptable. Bueno, nuestra entalpía 6 es 50, ¿no? Gráficamente podemos ver de que es 50. Ya tenemos todas las entalpías de nuestro ciclo, podemos calcular lo que nos pide el enunciado, que es el efecto refrigerante primero, es la diferencia entre la entalpía 5 y la entalpía 4, es 38,79. Bien, si nosotros entramos a la tabla, vamos a la temperatura de menos 23, que es la temperatura de evaporación, la temperatura a la que funciona el evaporador, vemos de que entre el valor de entalpía de líquido y de vapor está el valor de nuestro efecto refrigerante, ¿no? 38,79. ¿Por qué está nuestro valor ahí? Este valor es la conocida entalpía de vaporización, ¿no? Recordemos que la entalpía de vaporización hace referencia a la cantidad de energía que se necesita para cambiar de fase, desde líquido saturado seco hasta vapor saturado seco. Bien, pero ¿por qué está ahí nuestro valor de efecto refrigerante? Porque solamente está entrando líquido a nuestro evaporador. Entonces, si solamente entra líquido al evaporador, nuestro efecto refrigerante tiene el valor máximo para esa presión. Para esa presión, ¿cuál es el valor máximo de efecto refrigerante? 38,79, que es el valor de la entalpía de vaporización. Vimos, ¿no? La ecuación, aquí está. ¿De qué depende el efecto refrigerante? Depende de la fracción de líquido, de la cantidad de líquido que está entrando al evaporador y del valor de las entalpías, ¿no? Si solamente entra líquido al evaporador, entonces nuestro efecto refrigerante va a tener su valor máximo, que es lo que está pasando en este caso. Con el depósito separador total, el efecto refrigerante tiene su valor máximo. ¿Por qué? Porque solo está entrando líquido al evaporador. Bien, aquí vamos a ver, ya demostramos, ¿no? En la primera clase por qué tiene su valor máximo y por qué depende de la entalpía de vaporización y de la fracción de líquido. Acá podemos ver de que ¿por qué va a ser igual a la entalpía de vaporización? Aquí es igual la fracción de vapor. La fracción de vapor es igual a la entalpía de nuestro estado. En este caso, la entalpía de nuestro estado es la entalpía 4, menos la entalpía de líquido saturado seco, sobre la entalpía de vapor saturado seco, menos la entalpía de líquido saturado seco. Esa es la ecuación para obtener la fracción de vapor. La entalpía de la mezcla, en este caso no tenemos una mezcla, es la entalpía de entrada, es la entalpía 4, menos la entalpía de líquido sobre la diferencia entre la entalpía de vapor y la de líquido. Como la entalpía 4 es la misma que la de líquido saturado seco, en este caso la entalpía 4, la entalpía que está entrando al evaporador, es la misma que la de líquido saturado seco, es 3,54, esta diferencia se va a hacer 0, ¿no? Entonces, toda esta relación se va a hacer 0. 1 menos 0 se hace 1, entonces el efecto refrigerante va a ser igual a la entalpía de vaporización, que es la diferencia entre la entalpía de vapor saturado seco y de líquido saturado seco. ¿Por qué es igual a la entalpía de vaporización? Porque solamente está entrando líquido, ¿no? La fracción de líquido es máxima, no está entrando vapor al evaporador. Bien, aclarar eso antes de continuar. Ya tenemos el efecto refrigerante. ¿Qué más nos pedía? El flujo mágico. Si ya tenemos el efecto refrigerante, con la ecuación de capacidad, vamos a calcular el flujo mágico que pasa por el evaporador. Tenemos la capacidad, nos la da el enunciado, es 2,5 toneladas, nos la da en toneladas de refrigeración. Es necesario cambiar las unidades para que sean compatibles. Nosotros estamos trabajando con kilocalorías. Entonces, una tonelada de refrigeración equivale a 50,4 kilocalorías por minuto. Ese es el equivalente. Entonces, convertimos las toneladas a kilocalorías por minuto. Y, bueno, calculamos el flujo mágico del evaporador, va a ser igual a 3,25 kilogramos por minuto. Ese sería el flujo mágico en el evaporador. Ahora, ¿qué más nos pide el trabajo de conversión? Es simplemente la diferencia entre la entalpía 5 y la entalpía 6. Es menos 7,5
67. Está bien que sea negativo porque nuestro sistema consume trabajo mecánico, no estamos generando trabajo mecánico. Y por último, el coeficiente de operación. Para calcular el coeficiente de operación nos falta determinar el flujo másico del compresor. Ya vimos de que es necesario tomar en cuenta los flujos másicos porque no está pasando la misma cantidad de refrigerante por el evaporador y por el compresor. Ya tenemos el flujo másico del evaporador, nos falta calcular el flujo másico del compresor. Para eso es necesario hacer un balance en el depósito separador. Vemos que el depósito separador, si hacemos un balance en el depósito separador, vamos a relacionar los flujos másicos del evaporador y del compresor. Por eso se hace este balance. Bien, hacemos un balance de masa. Esa es nuestra frontera termodinámica. Ese es nuestro sistema. Nuestro sistema, que está delimitado por esa frontera, que está por esa línea punteada. Nuestro sistema tiene dos entradas y dos salidas, ¿no? El flujo másico es un sistema abierto si lo aislamos, es un sistema abierto si tomamos en cuenta solamente esa frontera. Tiene dos entradas y dos salidas. El flujo másico de entrada tiene que ser necesariamente igual al flujo másico de salida. Haciendo el balance de masas, nuestras entradas son el flujo másico 1 y el flujo másico 5. Están entrando al depósito separador. ¿Y qué está saliendo del depósito separador? El flujo másico 4 y el 3. ¿No? Así quedaría nuestro balance de masa. Flujo másico 1 más flujo másico 5 es el flujo másico de entrada. Flujo másico 3 y flujo másico 4 es el flujo másico de salida. Ahora hacemos el balance de energía, que es lo que nos interesa también. Pueden hacer un balance de energía que salga de la primera ley o directamente, en base al balance de masa, multiplicar por la entalpía que le corresponde a cada flujo másico. Flujo másico 1 por entalpía 1, flujo másico 5 por entalpía 5, flujo másico 3 por entalpía 3, flujo másico 4 por entalpía 4. Más adelante vamos a ver de que hay equivalencias, ¿no? Podemos cambiar, digamos, flujo másico 1 por un flujo equivalente, pero nunca pueden cambiar la entalpía, porque ya estarían alterando el balance de energía. No hay equivalencia en la entalpía. Puede haber equivalencia en los flujos másicos. Eso se va a entender mejor en un momento. Pero bueno, ese sería nuestro balance de energía. Continuemos. Haciendo un balance general de masa para ver qué flujos másicos son iguales. Observando nuestro ciclo vemos que el flujo másico 1 es igual al flujo másico 2. El flujo másico 1 es igual al flujo másico 3 y es igual al flujo másico 6. ¿Por qué? Porque todo el refrigerante en algún momento va a pasar por el compresor, va a pasar por el condensador. Se ve gráficamente de que esos flujos son iguales, tienen que ser iguales. El flujo másico 4 es igual al flujo másico 5, que es el que ingresa y el que sale del evaporador. Eso sería nuestros flujos másicos haciendo un balance a todo el ciclo. Bien, ahora nosotros quedamos aquí con nuestro balance de energía. Flujo másico 1 por entalpía 1 más flujo másico 5 por entalpía 5 igual a flujo másico 3 por entalpía 3 más flujo másico 4 por entalpía 4. Tenemos muchas incógnitas, tenemos 4 flujos másicos. Pero si nosotros vemos estas equivalencias, hay flujos másicos que son iguales. Entonces podemos usar esa equivalencia para reducir las incógnitas. El flujo másico 1 es igual al flujo másico 3. Entonces podemos cambiar acá flujo másico 1 por flujo másico 3, porque son equivalentes. El flujo másico 5 es igual al flujo másico 4. Cambiamos ese valor acá porque son equivalentes. Lo que nunca podemos cambiar es el valor de la entalpía, porque ahí ya estamos alterando el balance. Cambiando el flujo másico 1 por flujo másico 3, no estamos cambiando nada, porque el valor es el mismo, ¿no? Son flujos equivalentes, son valores equivalentes. Digamos, si el flujo másico es 1, el flujo másico 3 igual va a ser 1. Entonces no estamos cambiando nada. Lo que nunca podemos cambiar es la entalpía. Bien, ahora solamente tenemos dos flujos másicos, tenemos dos incógnitas menos. Lo que podemos hacer es ordenar la ecuación para poder factorizar. Ordenamos la ecuación, factorizamos, y si nosotros vemos acá, ¿qué valor de flujo másico tenemos? El valor que pasa por el evaporador. ¿Cuál es el flujo másico que pasa por el evaporador? El flujo másico 4, el flujo másico 5, que ya lo calculamos hace un momento. El flujo del evaporador ya lo tenemos.
Lo único que no tenemos es el flujo del compresor, que viene a ser el flujo másico 3. Es la única incógnita en esta ecuación. Entonces de aquí podemos despejarlo. Flujo másico 3 va a ser igual a flujo másico 4 por la diferencia entre la entalpía 5 y la entalpía 4 sobre la diferencia entre la entalpía 3 y la entalpía 1. Entonces ya tenemos todas esas entalpías y tenemos además el flujo másico 4. Con eso podemos calcular el flujo másico que pasa por el compresor, que es igual a 5,15 kilogramos por minuto. Ese sería el flujo del compresor, 5,15. Con eso ya podemos calcular el coeficiente de operación, ya tenemos todo para calcular el coeficiente de operación. En este caso es igual a 3,19. Ya tenemos el flujo másico 4, el flujo másico 3, el efecto refrigerante y el trabajo de compresión. Ese sería el coeficiente de operación para este ciclo. Bien, ahora, ¿qué hubiera pasado? Se preguntarán, ¿qué hubiera pasado si no tuviéramos el flujo másico del evaporador, ¿no? Que lo usamos para tener el flujo másico del compresor? O sea, en resumen, ¿qué hubiera pasado si no nos hubiera dado el dato de la capacidad o el dato de algún flujo másico? Si solo nos hubiera dado los datos de temperatura. Si solo nos hubiera dado los datos de temperatura, no hubiéramos podido calcular ningún flujo másico. Para calcular un flujo másico, tenemos necesariamente que tener algún dato de algún flujo másico. Puede haberles dado el flujo másico del compresor, y ya con eso podíamos calcular los demás. Pero si no nos da la capacidad de refrigeración y ningún flujo másico, no pueden calcular eh, ningún flujo másico del sistema. Y entonces dirán, ¿qué pasa con el coeficiente de operación si no puedo calcular los flujos máximos? Pueden calcular el coeficiente de operación sin tener los flujos máximos. No es necesario que tengan los flujos máximos para calcular el coeficiente de operación. Ya vamos a ver por qué. Bien, el coeficiente de operación es igual a flujo másico 4 por efecto refrigerante sobre flujo másico 3 por trabajo de compresión. Si no podemos calcular los flujos máximos, si no hubiéramos tenido este dato, en este caso, si no hubiéramos tenido este dato, no hubiéramos podido calcular los flujos máximos. Si no podemos calcular los flujos máximos, hacemos el mismo procedimiento. Hacemos el balance de masa en el depósito separador y hacemos el balance de energía en el depósito separador. Haciendo el balance de energía, llegamos a este punto, ¿no? Llegamos a que el flujo másico 4 por entalpía 5 menos entalpía 4 es igual a flujo másico 3 por entalpía 3 menos entalpía 1. Y a partir de aquí despejamos, ¿no? Flujo másico 3 igual a su equivalente. Y ahí de aquí calculamos el flujo másico 3, porque ya teníamos el flujo másico 4. Si no hubiéramos tenido el flujo másico 4, no hubiéramos podido calcular el flujo másico 3, pero eso no significa que no hubiéramos podido tener el coeficiente de operación. ¿Por qué? Porque podía, a partir de aquí, del balance de energía, esto lo tuvimos del balance de energía en el depósito separador. Este fue el resultado del balance de energía en el depósito separador y el balance de masa, obviamente. De aquí podemos calcular una relación de flujos máximos, ¿no? Esta relación la podemos calcular a partir de esta ecuación, a partir de este balance que hicimos del separador. La relación entre el flujo másico 4 y el flujo másico 3 las podemos calcular de aquí. Despejamos simplemente. Relación entre el flujo másico 4 y el flujo másico 3 va a ser igual a la diferencia entre la entalpía 3 y la entalpía 1 y la diferencia entre la entalpía 5 y la entalpía 4. Es 0,63. Ya tenemos, no tenemos el valor del, digamos, no tenemos el valor del flujo másico, pero tenemos el valor de la relación entre esos flujos máximos. Y eso lo podemos reemplazar en la ecuación de coeficiente de operación y calcularlo, sin haber conocido el flujo máximo. Nos tiene que salir, obviamente nos tiene que salir lo mismo, y sale lo mismo. Flujo másico 3 entre flujo másico 4 es 0,63. 3. Y eso lo multiplicamos ya por el efecto refrigerante sobre el valor absoluto del trabajo de compresión. Esa es otra forma de calcular el coeficiente de operación. Si es que no hubiéramos tenido este dato de capacidad que nos ayudó a tener el flujo máximo. No sé si hay alguna duda, si fue muy rápido, si se entendió. Entendido, auxiliar. Bien. ¿Qué hora es? 8:15. ¿Será que nos da para hacer este otro?
A ver, hagámoslo. Quedan menos de 10 minutos. Hagámoslo. Nos va a tomar unos 15 minutos, yo creo. Un sistema de refrigeración utiliza freón 12 como refrigerante. Está equipado con un separador de vapor parcial, el cual opera a 4,5, a menos 4,5. El condensador se encuentra a una presión de 9,3. Nos pide determinar el efecto refrigerante, el trabajo de compresión y el coeficiente de operación. Este sistema opera con un separador de vapor parcial. Este separador opera a menos 4,5. Nuestro condensador opera a 9,3 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Este sería nuestro diagrama presión-entalpía, ya lo analizamos en detalle anteriormente. Entonces vamos directo a definir los estados. ¿Qué tenemos como dato? La temperatura intermedia, que es la temperatura del separador, y la presión del condensador. Nos pide el efecto refrigerante, que sería la diferencia entre esas entalpías. Nos pide el trabajo de compresión y el coeficiente de operación, que como ya vimos, tenemos que calcularlo con esa ecuación, ¿no? Bien, pasemos a definir los estados. Comencemos con el estado 1, es la salida del condensador, es líquido saturado seco. El título, por lo tanto, es 0. La presión del condensador es 9,3. Con esa presión entramos a la tabla. Tenemos 9,27, esa es la que vamos a utilizar. Vamos a la columna de entalpía de líquido saturado seco y encontramos la entalpía 1 es 17,28. ¿No? Hasta aquí no hemos hecho nada nuevo, por eso estoy yendo un poco más rápido. Hasta aquí hemos hecho lo mismo que en los anteriores ejercicios. Simplemente definir el estado de salida del condensador, que es líquido saturado seco, a una determinada presión o temperatura. La entalpía es 17,28. El estado 2 es la salida de una válvula de expansión. Durante la expansión en una válvula sabemos que el proceso es isoentálpico, además de ser irreversible. Por lo tanto, la entalpía 2 es 17,28. Es igual que la entalpía 1. Bien, vamos al estado 3. El estado 3 es el vapor saturado seco que se separa del depósito separador. El depósito separador funciona a la temperatura intermedia, a la temperatura de 4,5. A esa temperatura funciona el depósito separador. En este caso, el estado 3 es vapor saturado seco. El título es 1. Entramos a la tabla con la temperatura. Vamos a la columna de entalpía de vapor saturado seco, porque tenemos un vapor saturado seco, el título es 1. Y ese sería el valor de nuestra entalpía 3. Ya está definido el estado 3. Con la temperatura entramos a la tabla y leímos la entalpía del vapor saturado seco. También podemos leer el valor de la presión intermedia, que nos va a ser útil más adelante. La presión intermedia, o la presión a la que funciona el depósito separador, es 3,63. Bien, el estado 4 es el líquido saturado seco que sale del depósito separador. La presión a la que funciona el depósito es 3,63 o temperatura de 4,5, de lo mismo. El estado 4 es el líquido saturado seco que se está separando, por lo tanto el título es 0. La presión es 3,63, la entalpía es la que le corresponde al líquido saturado seco, 9,59. Esa sería la entalpía 4. Por eso está definido el estado 4. La entalpía de líquido saturado seco es 9,59. Hasta acá no hemos visto nada nuevo, simplemente estamos definiendo estados de saturación. Bien, vamos al estado 5. El estado 5 en este caso es el vapor que sale de la expansión, ¿no? El estado 3 se expande para poder mezclarlos acá, ya lo analizamos eso en detalle. Como es la salida de una válvula, la entalpía 5 va a ser igual a la entalpía 3, que es la entalpía de entrada, ¿no?, a la válvula. Lo mismo pasa con el estado 4', es la salida de una válvula, por lo tanto la entalpía va a ser igual a la entalpía de entrada a la válvula, que fue 9,59. Es la entalpía, 9,59, ¿no? Sí, 9,59, es la entalpía del líquido saturado seco del separador, y además es la entalpía del estado 4', el estado de la mezcla que ingresa al evaporador. Con eso queda definido el estado 5 y el estado 4'. Bien, el estado 6 es vapor saturado seco a la presión del evaporador. El enunciado no nos está dando la presión del evaporador. En ningún punto del enunciado nos dice el evaporador funciona a presión de tanto o a la temperatura de tanto. Simplemente nos da la temperatura intermedia
con eso ya determinamos la presión intermedia y nos da la presión alta o la presión del condensador. Nosotros necesitamos conocer o la temperatura o la presión del evaporador para definir el estado 6. Podemos usar esa ecuación que se las di al inicio de la clase, se las mostré al inicio de la clase, y de aquí podemos despejar presión del evaporador, ¿no? Tenemos la presión intermedia, tenemos la presión del condensador, simplemente despejamos. Presión del evaporador es igual a 1,41 en este caso. Eso pueden hacer cuando no les dé una de las presiones en un sistema de presiones múltiples. Bien, la presión del evaporador entonces es 1,41. Vamos a la entalpía de vapor saturado seco, que es la que nos interesa porque es un vapor saturado seco, el título es 1. Y con eso queda definido el estado 6. La entalpía del estado 6 es 42,44. La entalpía del vapor saturado seco a la presión de 1,41. Bien, ahora hay que definir el estado 7. El estado 7 es una mezcla entre el vapor saturado seco que sale del evaporador y el vapor recalentado, ¿no?, que sale producto de la expansión de este vapor del separador, del depósito separador. Para definir el estado 7 lo único que conocemos es la presión. La presión es de 1,41. Tenemos que determinar la entalpía. ¿Cómo podemos hacerlo? No conocemos nada más de un estado. Es un estado recalentado. Sabemos que es un vapor recalentado, pero no conocemos exactamente en qué punto está ese vapor recalentado. Solo sabemos que está a 1,41. Entonces, como ese estado 7 es una mezcla entre el estado 5 y el estado 6, vamos a tener que hacer un balance en ese punto. Hacemos un balance de masa en ese punto. Este es nuestro punto para hacer balance, nuestro sistema. Nuestro balance de masas nos dice que el flujo másico 7 es igual a la suma del flujo másico 5 y del flujo másico 6, ¿no? Eso está conformando el flujo másico 7. Haciendo un balance de energía en ese punto, tenemos que el flujo másico 7 por la entalpía 7 es igual al flujo másico 5 por la entalpía 5, al flujo másico 6 por la entalpía 6. Ya tenemos la entalpía 5, tenemos la entalpía 6, no tenemos la entalpía 7 y no conocemos ni un flujo másico. Entonces, con solo este balance, con solo esta ecuación, no podemos encontrar la entalpía 7. No podemos resolver esta ecuación, tenemos muchas incógnitas. Para hacer eso, más adelante vamos a tener que hacer otro balance, ¿no? Un paso extra que podemos dar antes de hacer el otro balance es reducir una incógnita. ¿Cómo podemos quitar la incógnita del flujo másico 7? Reemplazando. El equivalente al flujo másico 7 es la suma, ¿no? El flujo másico 7 es la suma del flujo másico 5 y del flujo másico 6. Entonces reemplazamos. Flujo másico 7 es equivalente a la suma del flujo másico 5 y flujo másico 6. Con eso ya tenemos una incógnita menos, pero seguimos teniendo tres incógnitas. Flujo másico 5, flujo másico 6 y entalpía 7. Entonces igual todavía no podemos, pese a haber reducido una incógnita, no podemos resolver esta ecuación todavía. Para eso es necesario hacer un análisis general de masas. Vemos que el flujo másico 1, gráficamente podemos ver que el flujo másico 1 necesariamente va a ser igual al flujo másico 2, al flujo másico 7 y al flujo másico 8. El flujo másico 3 va a ser igual al flujo másico 5, el flujo másico 4 va a ser igual al flujo másico 4' y al flujo másico 6. Y con eso vamos a hacer un balance en el separador. ¿Es necesario hacer un balance en el separador? Sí, es necesario, porque nuevamente el separador nos está relacionando, ¿no?, el evaporador y el compresor, porque esos flujos indirectamente llegan hasta el compresor y hasta el evaporador. Entonces el separador es lo que nos relaciona a esos flujos básicos, por eso hacemos un balance ahí. Nuevamente, ese es nuestro sistema termodinámico. Si se corta, volvemos a entrar. En 10 minutos terminamos. Está un poco largo la clase de hoy. Bien, continuemos. Este es nuestro sistema termodinámico, esta es nuestra frontera termodinámica, la línea punteada. Nuestro sistema tiene una entrada, que es el flujo másico 1, y dos salidas, que es el flujo másico 3 y el flujo másico 4, ¿no? Entonces así queda nuestro balance de masa. Flujo másico 1 igual a flujo másico 4 más flujo másico 3.
Así quedaría nuestro balance de energía, simplemente. Bien, continuemos. Quedamos ahí. Así quedaría nuestro balance de energía. Entonces, simplemente multiplicando. Bien, así quedaría nuestro balance de energía. Flujo máximo 1 por entalpía 1 igual flujo máximo 3 por entalpía 3 más flujo máximo 4 por entalpía 4. Ese es el balance que sale de analizar este sistema. De aquí podemos reducir la incógnita del flujo máximo 1, que es equivalente a la suma del flujo máximo 4 y el flujo máximo 3, ¿no? Entonces con eso tenemos una incógnita menos. Podemos relacionar los flujos máximos. Ahora podemos relacionar los flujos máximos. Multiplicamos entalpía 1 por flujo máximo 3, entalpía 1 por flujo máximo 4, es igual a entalpía 3 por flujo máximo 3, entalpía 4 por flujo máximo 4. Tenemos dos incógnitas de dos flujos máximos. ¿A qué es equivalente el flujo máximo 3? ¿Por qué es necesario hacer este nuevo reemplazo? Volvamos a nuestro balance en este punto, que es el que nos interesa. En este punto se están tomando en cuenta el flujo máximo 5 y el flujo máximo 6, ¿no es cierto? Entonces tenemos que relacionar esos flujos máximos con este nuevo balance, con esta ecuación. Para eso, en esta ecuación vamos a cambiar nuevamente las equivalencias. Tenemos que apuntar a que solamente aparezca flujo máximo 5 y flujo máximo 6 en esta ecuación también, para reducir nuestras incógnitas. Vemos que de nuestro análisis de masas, vemos que el flujo máximo 3 es igual al flujo máximo 5. Vemos que el flujo máximo 4 es igual al flujo máximo 6. El flujo máximo 5 y el 6 son los flujos de nuestro balance en este punto, que es el que nos interesa. Entonces reemplazamos. Flujo máximo 3 es igual a flujo máximo 5 por entalpía 1. Flujo máximo 4 es igual a flujo máximo 6 por entalpía 1. Flujo máximo 3 es igual a flujo máximo 5 por entalpía 3. Flujo máximo 4 es igual a entalpía 6 por entalpía 4. No podemos cambiar los valores de entalpía, recuerden eso. No se pueden tocar. No son equivalentes. Lo que es equivalente son los flujos máximos. Y a partir de aquí ya conocemos todas estas entalpías, la 1, la 3 y la 4. A partir de aquí podemos hallar una relación de flujos máximos. Podemos hallar la relación entre el flujo máximo 5 y el flujo máximo 6. ¿Para qué va a ser útil esa relación? Para reducir una incógnita en la ecuación de este punto, del balance en este punto, que es lo que nos interesa. Bien, hallemos todo en función del flujo máximo 5. Dividamos todo entre el flujo máximo 5. También podemos haberlo hecho entre el flujo máximo 6. Eso no importa. Lo importante es hallar una relación entre estos dos flujos máximos. Dividiendo todo entre el flujo máximo 5 o factorizando. Si querían, simplemente podían reagrupar la ecuación y factorizar. Más fácil, es lo mismo. Digamos, en este caso, dividimos entre el flujo máximo 5 para obtener una relación entre el flujo máximo 6 y el flujo máximo 5. Dividiendo todo entre el flujo máximo 5, esto se va a simplificar. Flujo máximo 5 entre el flujo máximo 5 se hace 1. Lo mismo acá. Y nos queda simplemente la relación entre el flujo máximo 6 y el flujo máximo 5. Reacomodamos la ecuación para poder factorizar. Factorizamos y tenemos la relación entre el flujo máximo 6 y el flujo máximo 5. En vez de dividir todo entre el flujo máximo 5, podían simplemente en este punto, haber factorizado, ¿no? Haber reacomodado la ecuación y factorizar. Esto acá es restar, esto acá es restar, y a partir de ahí factorizar. Da lo mismo. Llegamos a lo mismo. A lo que nos interesa, es la relación entre el flujo máximo 6 y el flujo máximo 5. Esa relación es igual a 3,63. También podían haber hallado la relación entre el flujo máximo 5 y el 6. Probablemente igual nos iba a servir. Bien. Volvamos al balance en este punto. Del balance en el separador ya obtuvimos la relación entre el flujo máximo 6 y el flujo máximo 5. Ahora volvamos al balance en este punto. Aquí tenemos tres incógnitas. Tenemos de incógnita los dos flujos máximos y la entalpía 7. ¿Qué podemos hacer?
podemos dividir todo entre flujo másico 5, porque ya conocemos una relación que involucra el flujo másico 5, ¿no? Conocemos esa relación. La relación entre el flujo másico 6 y el 5 es 3,63. Entonces, si dividimos esto, toda esta ecuación entre el flujo másico 5, vamos a reducir las incógnitas, ¿no? Esto se va a simplificar, se va a hacer 1, de la misma manera acá. Y esa relación entre el flujo másico 6 y el 5 ya la conocemos, la obtuvimos de este balance en el depósito separador. Entonces, ya tenemos todo para calcular la entalpía 7. Ahora sí tenemos todo para calcular la entalpía 7, porque ya tenemos esa relación de flujos másicos. Y aparte ya calculamos las entalpías, ¿no? Las 6 y las 5. Bien, la entalpía 7 es igual a 43,04. La entalpía 7 necesariamente tiene que ser mayor a la 6, pero menor a la 5, porque gráficamente está en ese punto, en un punto intermedio. La entalpía 7 vemos que es 43,04, y nosotros de la tabla determinamos que la entalpía 6 es 42,44 y la entalpía 5 es 45,23. Entonces está entre esos dos valores. Eso nos puede servir para verificar de que no nos hemos equivocado, ¿no? En el balance o calculando. Precisamente, necesariamente calculando acá, en nuestro despeje. El valor de la entropía 7 necesariamente tiene que estar en un punto intermedio. Gráficamente está y en la fase también está. Un vapor recalentado entre el estado 6 y el estado 5. Bien, continuemos. Ya tenemos definido el estado 7. Conocemos la presión y ya calculamos su entropía. El estado 7 es el que entra, el que ingresa, el que se dirige al compresor, ¿no? Entonces, para definir el estado 8, el estado de salida del compresor, tenemos que conocer la entropía del estado 7, que es igual a la entropía del estado 8. Podemos conocer la entropía del estado 7 entrando a la tabla de freón recalentado y leyéndola de la tabla. ¿Qué es lo que hacemos? Ubicamos el valor de la presión y el valor de la entalpía. El valor de la presión es 1,41, de la entalpía 43,04. En este caso, tenemos un valor de presión que está en la tabla. Si nuestro valor de presión no hubiera estado en la tabla, tendríamos que haber interpolado, ¿no? Como lo hicimos en la clase 2. Interpolamos para definir un estado recalentado. Acá es lo mismo. Tenemos que definir un estado recalentado y lo que no conocemos en este caso es la entropía, es el valor que nos interesa. En este caso no es necesario interpolar porque la presión de 1,41 está en la tabla. Ubicamos simplemente la entalpía y con eso leemos el valor de la entropía, que es 0,1722. Eso nos va a servir para ubicar gráficamente el estado 7. Y por lo tanto definir el estado 8. Bien, les decía, el estado 8 es la salida del compresor. La entropía del estado 8 va a ser igual que la entropía del estado 7, por eso fue necesario encontrarla. Y la presión del estado 8 es 9,3, es la presión del condensador. Bien, el estado 7 va a estar no precisamente en ese punto, ¿no? Va a estar un poco a la derecha. Vamos a tener que corregir un poco más. Bien. El estado 7 va a estar un poco a la derecha, porque ya vimos que la entalpía del estado 7 es por decimales mayor que la entalpía del estado 6. El estado 6 está sobre la línea de vapor saturado seco, entonces nuestra entalpía 7 va a estar mínimamente a la derecha de esa línea, por muy poco, ¿no? Nuestra presión es 1,41, esa está en la línea de presión, es 1,4, ahí estaría el estado 7, en ese punto, un poco a la derecha de la línea de vapor saturado seco. Nuestro estado 8 va a estar a la presión de 9,3, ¿no? Entre la presión de 8 y la presión de 10. Ahí está la presión de 10, un poco más abajo va a estar la presión de 9. Esa sería nuestra línea de entropía constante. A partir del estado 7 trazamos una línea de entropía constante
Nuestra entropía es 0,1722. Aquí tenemos la línea de 0,17, la línea de entropía constante de 0,17. Aquí tenemos la línea de entropía constante de 0,18. Nuestra entropía del estado 8 es 0,1722. Entonces va a estar va a estar entre la línea de 0,17 y 0,18, un poco a la derecha de la entropía 0,17, ¿no? Esa es nuestra línea de entropía constante correspondiente a 0,1722. Entonces, a partir de ese punto del estado 7, trazamos la línea de entropía constante hasta el valor de la presión de 8, del estado 8, que es 9, ¿no? La presión del estado 8 es 9, y en ese punto va a estar el estado 8, donde se intercepte nuestra línea de entropía de 0,17 y nuestra presión de 9,3. Trazamos una línea vertical para leer el valor de la entalpía, que es el valor que nos interesa. Aquí está el valor de 40, 50, 60, 70, ¿no? El valor de entalpía de 50 está en este punto, y un poco a la derecha está nuestra entalpía del estado 8, entonces podemos decir que es 51 o 50,5 o 51,5, ¿no? Como es un método gráfico, no es exacto, pero está aproximadamente un poco a la derecha de 50, entonces podemos decir que es 51, nuestra entalpía 8. Con eso ya tenemos todo para hallar el efecto refrigerante, que es una de las cosas que nos pedía el enunciado. Vimos que, haciendo el balance, vimos que el efecto refrigerante es la diferencia entre la entalpía 6 y la entalpía 4'. Entonces simplemente reemplazamos esos valores que ya los encontramos y calculamos el efecto refrigerante es igual a 35,64. Lo mismo para el trabajo de compresión. Vimos que es la diferencia entre la entalpía 7 y la 8, entonces en este caso es menos 7,97. Es negativo porque estamos consumiendo energía en forma de trabajo mecánico. Bien, ahora podemos calcular el coeficiente de operación. ¿Podemos o todavía? Todavía, ¿no? Es necesario hallar una relación entre el flujo másico 6 y el 7. El enunciado no nos está dando ningún flujo másico y no nos está dando la capacidad del sistema. Entonces no es posible hallar los flujos másicos del ciclo. Lo que sí podemos hallar son relaciones de flujos másicos. Y fue lo que les expliqué hace un momento. Entonces vamos a tener que hallar esa relación de flujo másico para hallar el coeficiente de operación. Recapitulando un poco, nosotros ya conocemos la relación entre el flujo másico 6 y el 5. Vamos a ver de qué manera podemos aprovechar esa relación, ¿no? Porque ya hicimos un balance en el depósito separador y gracias a ese balance obtuvimos esa relación entre el flujo másico 6 y el flujo másico 5. Esa relación es igual a 3,63. ¿A qué es igual el flujo másico 7? El flujo másico 7 es igual a la suma del flujo másico 5 y del flujo másico 6. Eso ya lo vimos, ¿no? Hicimos el balance en ese punto donde se mezclan los flujos y vimos, ¿no?, que el flujo másico 7 es igual a la suma del flujo másico 5 y el 6. Eso es lo que conocemos de estos flujos másigos. Conocemos la relación entre el flujo másico 6 y el 5 y conocemos el flujo másico 7, que es equivalente a la suma del flujo másico 5 y el 6. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tenemos que aprovechar esta relación de flujos másigos. Es lo único que tenemos. Para aprovechar esa relación de flujo másico, lo primero que hacemos es dividir nuestro coeficiente de operación entre flujo másico 5. Si dividimos tanto el numerador como el denominador, no estamos alterando la ecuación, ¿no? Bueno, al dividir todo entre flujo másico 5, estamos aprovechando esta relación de flujo másico que ya la conocemos. Lo que no conocemos es la relación entre el flujo másico 7 y el 5. Podemos encontrarla o podemos simplemente, directamente acá, reemplazar. ¿A qué equivale el flujo másico 7? A la suma del flujo másico 5 y el 6, ¿no? Entonces, flujo másico 7 es equivalente a la suma del flujo másico 5 y el 6. Reemplazamos ese valor y tenemos una incógnita menos. Distribuimos nuestro denominador y vemos, ¿no? Flujo másico 5 sobre el flujo másico 5 se va a hacer 1, y flujo másico 6 sobre el flujo másico 5, ya conocemos ese valor. Esto es equivalente a la relación entre el flujo másico 7 y 5, ¿no? La relación entre el flujo másico 7 y 5 va a ser 1, que sale de simplificar esta expresión,
más la relación entre el flujo másico 6 y 5. A esto equivale la relación entre el flujo másico 7 y 5, que es lo que tenemos acá, en nuestro coeficiente de operación. Ese es su equivalente. Entonces, con eso ya tenemos todo para calcular el coeficiente de operación, porque ya tenemos las relaciones entre el flujo másico 6 y 5, y esto se va a simplificar. Se va a hacer 1, ya tenemos el efecto refrigerante y ya tenemos el trabajo de compresión. Con eso queda resuelto el ejercicio, y con eso terminamos la clase de hoy.